Hola chicos. En este video quiero hacer una extensión del video anterior para ahondar un poquito más en el punto de las escrituras o la Biblia, ¿ya? A ver, sé que este video puede ser controversial, sobre todo si vienes de una religión cristiana, donde, de nuevo, por condicionamiento, cultural y religioso, se nos enseñó que la Biblia es infalible, sagrada. Y que, bueno, es la palabra de Dios. A ver, voy a escribir aquí palabra de Dios. Y es inspirada por Dios. Y el problema de esto es que se dice es 100% inspirada por Dios. Y sí es verdad, yo creo que sí es inspirada por Dios, al igual que todos los otros escritos espirituales que puedan existir. El problema es que cuando decimos que es inspirada por Dios, pero de una manera que sea infalible y sagrado, de cierta manera nos cegamos. Entonces, un poco para romper esto, del por qué yo no creo que sea infalible, es decir, hay problemas ahí en la Biblia, y los problemas no vienen porque no sea inspirada por Dios. Los problemas vienen, conectados con lo anterior, por las personas. Está feísimo ya, pero... Sí, lo que habíamos hablado en el video anterior. O sea, esta persona, de nuevo, este mensaje está 100% inspirado en Dios, pero esta persona, al escribirlo, o sea, aquí estoy hablando de los profetas, y líderes espirituales de Israel. Al escribirlo, para mí no había un... No... A ver, ¿cómo se dice? Sí, no hay... O sea, tiene que pasar por todo este condicionamiento cultural, social, lo que dijimos en el video anterior, ¿sí? Sobre todo de época y de la cultura. Ya, o sea, en la época, en los años en que esto se escribió y en la cultura en la que esto se escribió. Que esto es cultura judía, sobre todo el Antiguo Testamento. Aquí, sí, de hecho aquí solo cita el Antiguo Testamento. Y también en la época, no sé, antes de Cristo, 500 años, 600 años, 600 años antes de Cristo, una cosa así. Bueno, obviamente varía dependiendo de la parte de la Biblia en la que estés, pero es antes de Cristo. ¿Ya? Entonces, el problema es cuando se nos enseña que esto es infalible, sagrado, nos cegamos y no estamos viendo algunas cosas. Entonces aquí voy a traer algunos ejemplos de que deberían rechinarnos, pero no nos rechinan porque estamos cegados. ¿Sí? Ya. Entonces, sé que esto va a ser, puede ser controversial, puede caerte mal o no sé. De nuevo, esta es mi interpretación, esto es basado en mi experiencia, esto es basado en lo que a mí me resuena. Si estás de acuerdo, tómalo. Si te sirve, tómalo. Si no te sirve, no lo tomes. ¿Ya? Ya, hay ciertos textos en la Biblia que son profundamente violentos y controversiales. ¿Sí? Por ejemplo, aquí traje algunos ejemplos. Tenemos el Salmos, ¿se ve o no? Sí. Salmos 35, versículos del 5 al 6. Salmos 109. Hay muchos más, pero esto solo lo escribí así nomás. Nehemías 13, del 22 al 25. 1 Samuel del 15, capítulo 15, versículo 3. Entonces, déjame revisar este. Ya, ahora sí. Entonces, primero,
en estos salmos, sobre todo el salmo, creo que no noté el otro, el salmo 137 si no me equivoco. Bueno, en fin, estos salmos son oraciones de David que, de nuevo, por esta cultura nosotros creemos que esto es 100% inspirado por Dios. Pero cuando uno lee estos pasajes, David está... A ver, voy a hacer un cuadradito aquí. David está profundamente dolido, se siente traicionado. Ya, se me cortó el video, así que vuelvo a grabar. Entonces David está dolido, se siente traicionado, y eso lo lleva a conectar con un profundo deseo de venganza. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el primer texto él habla de que por favor Dios castigue a sus enemigos, que los haga sufrir, que como que, bueno, a partir de su dolor, de porque a él lo han traicionado, se han burlado de él, lo han humillado, entonces que Dios los mate, que no le perdonen los pecados, de hecho dice, que no los tome en cuenta, que los ignore, que incluso que les haga mal. Básicamente, claro, que les mande... ¿cómo se dice esto? Que les mande... O sea, que no les mande bendiciones, o sea, que les tengan problemas así como él tuvo problemas a causa de ellos. Es decir, bueno, pues prácticamente está contactando con un deseo de venganza y le pide a Dios que intervenga en su venganza. O sea, que Dios realice esta venganza. Entonces la pregunta que yo les hago es, bueno, ¿y Dios qué hace con esa oración? ¿La responde o no? O sea, tenemos en cuenta de que David es un ser humano como todos nosotros, ¿sí? Pero él tuvo la oportunidad de escribir cosas en la Biblia, ¿sí? Pero ¿desde qué nivel de conciencia lo está haciendo? Desde este nivel de conciencia, ¿sí? Ahora, no por eso vamos a juzgar a David. O sea, era el nivel de conciencia que se podía tener dada la época en la que se escribió y dado la cultura en la que se escribió, ¿sí? O sea, en esta época se vivía en guerras. Los pueblos luchaban, o sea, si tú no podías no tener ejército, si no tenías ejército simplemente te comía otro pueblo, ¿sí? Y desde la cultura judía también eran un pueblo de guerra y conectaban con Dios como su escudo y fortaleza y bueno, y como el Dios que los iba a acompañar a la guerra. O sea, al igual que todos los otros pueblos, cada pueblo tenía sus dioses para ir a la guerra. Entonces, claro, bueno, esto ¿qué es lo que sucede a Dios? O sea, tenemos la fuente infinita de amor incondicional a un nivel de conciencia altísimo. Él sabe el nivel de conciencia de este ser humano, en este caso David, y sabe y entiende el dolor de David, entiende que ha sido traicionado, que ha sido humillado, que ha sido violentado, y entiende que por eso David habla desde un deseo de venganza. La pregunta es, bueno, ¿Dios va a responder esa oración? Y la respuesta es claramente no. O sea, no puede un Dios de amor infinito moverse, no importa si es tu hijo, no puede, a ver, no puede moverse a tu nivel. O sea, ya, tenemos aquí a esta persona que está en un nivel de conciencia, no sé, 0.2. No vamos a juzgar a la persona, ¿ya? No vamos a juzgar a la persona porque nosotros en esa época probablemente habríamos tenido el mismo nivel de conciencia. ¿Sí? Por ende no se trata de que David es malo y que es pecador. No dejemos de juzgar en el fondo. Es como simplemente así fue, así es y así será. Tenemos una persona con un nivel 0.2 de conciencia y esta persona quiere venganza. Entonces Dios, que está acá arriba en cuanto a niveles de conciencia, sí, o sea, Dios es el nivel de conciencia máximo, o sea, es el amor puro. El amor puro.
Él no va a rebajarse a este nivel para actuar en venganza. ¿Sí? Este era el concepto que se tenía de los dioses en esta época. O sea, en esta época el concepto de los dioses que se tenía era que mi Dios me va a defender, me va a proteger, me va a vengar. Entonces David está escribiendo desde ese nivel de conciencia, desde esa época, desde esa cultura. Pero Dios no se va a rebajar a ese nivel de conciencia, a actuar y a cometer venganza. No puede, es que no tiene sentido que un Dios de amor infinito vaya y le haga mal al otro. O sea, Dios no va a responder esa oración. No la va a responder. Obviamente va a mirar a David con amor porque sabe que David está dolido y que ha sufrido. Pero no se va a bajar al nivel de David para acudir a ese deseo de venganza. Y que voy a poner un contraejemplo chocante. O sea, ¿cuál es la diferencia entre esto? Tenemos a un ser humano pidiéndole a Dios, en este caso, a la divinidad, a alguien que lo controla todo, que vengue lo que él no puede hacer. ¿Cuál es la diferencia entre eso y una persona, acá tengo el ejemplo, y una persona que va donde una otra persona que hace brujería, ¿sí? Y esta le pide, oye, hazle mal a esta persona, hazle un hechizo, una magia a esta otra persona porque me hizo daño o por la razón que sea. O sea, me haya hecho o no me haya hecho daño, esta persona quiere venganza. Y quiere que se le haga daño a tal persona. Entonces esta persona hace su brujería, contacta ahí con seres del bajo astral. ¿Por qué es del bajo astral? Porque estos van a ir a causar daño. O sea, a mí me da lo mismo que sea brujería de protección o lo que sea. O sea, para mí esto son seres del bajo astral los que van a ir a dañar a otros. Dios nunca se va a bajar a este nivel para ir a dañar a otro. Nunca. Pero, dado que nosotros crecimos en este contexto, no cuestionamos estas cosas. O sea, nosotros decimos, oh sí, Dios sí, venga, que los malos van a recibir su castigo. Y estamos esperando constantemente esa venganza. De hecho, esto me recuerda a la historia de Jonás. Si pueden leer el libro de Jonás, Dios lo manda a predicar al pueblo para que se arrepienta. Si voy a hacer un resumen, Dios lo manda a predicar al pueblo de Nínive para que se arrepientan y Jonás no quiere ir. Bueno, hasta el final termina yendo igual. Va a predicar, el pueblo se arrepiente y Jonás se sienta a ver, acá está el pueblo, ¿sí? Jonás se sienta a ver y a esperar la destrucción del pueblo. Y pasa el día y Dios no destruye el pueblo. Y entonces Jonás se enoja. Y entonces, bueno, ¿cuántas veces nosotros somos como Jonás que estamos esperando ahí que no, sí, porque ellos son malos? O sea, nosotros estamos siempre listos para emitir juicio. Juicio y sentencia. Y nos cuesta mucho conectar con la misericordia. Y así en muchas historias de la Biblia es Dios tratando de mostrarle al ser humano que debe conectar con la misericordia, así como Él es misericordioso, y no solo con los buenos, también es misericordioso con los malos. Y aquí algunos van a decir, no, pero es que el pueblo se arrepintió. Sí, pero igual. O sea, el hecho de que la persona que es mala siga teniendo vida, sigue teniendo la oportunidad de arrepentirse. Por ende, al tú seguir teniendo la oportunidad de arrepentirte, sigues estando bajo la misericordia de Dios, que te sigue dando la oportunidad de cada vez acercarte más y más a Él. Entonces, ¿en qué iba?
Y no nos damos cuenta de que al movernos desde emitir juicio y sentencia, estamos moviéndonos desde un lugar muy bajo de conciencia. ¿Sí? Por eso Jesús cuando llegó vino a desarmar todo esto. Es decir, dejen de juzgar la típica frase de no estás preocupado por la paja del ojo de tu hermano y no observas la viga que tienes en tu propio ojo. Siempre estamos mirando hacia afuera y cómo el otro está actuando mal y qué sé yo. Entonces, en este caso, sí, o sea, de nuevo, juzgamos a la gente que, no sé, hace brujería y hace daño a otra gente a través de brujería que sí existe y hacen daño, y lo juzgamos y es malo y malo y malo. Qué mala esta persona que quiere ir a hacerle daño a esta persona y se busca a un mediador para que vaya a hacer daño. Ya. Ahora, ¿qué pasa con la historia de Nehemías? Entonces, Nehemías es un... también donde están los profetas menores, ayuda a toda la reconstrucción de Israel después del exilio de Babilonia. Y en particular en estos versículos, capítulo 13, del versículo 22 al 25, es sumamente violento, comienza a golpear a los hombres que habían tomado esposas, no mujeres de Israel, sino de otras naciones, otros pueblos. Y eso estaba prohibido en esta cultura. Por ende, él empieza a golpear y a prohibir. Entonces, de nuevo, o sea, en esa época estaba normalizado ese nivel de violencia, ¿ya? Pero obviamente Nehemías se está moviendo desde un bajo nivel de conciencia. Sí, está golpeando a otro, o sea, no puedes golpear a otro por muy mal que esté actuando. Sí, o sea, por haber tomado a una mujer. O sea, no, ni siquiera es como que yo pueda alegar en defensa propia o algo. Es como, no puedes hacer ese daño a esa persona. ¿Qué pasa en 1 Samuel 15:3? Se habla de que aquí hay no recuerdo quién es el que da el mensaje, creo que es Samuel, no sé. Pero es un canalizador, es un profeta o alguien hablando por parte de Dios y le dice que debían eliminar a Amalek y a todo el pueblo de Amalek de la tierra. O sea, no podían dejar vivos ni a las mujeres, ni a los niños, ni a los lactantes, ni a los animales. Y eso como orden de Dios, o sea, Dios les había dicho que hicieran eso. Entonces yo de nuevo les pregunto, o sea, aquí tenemos que entender este concepto de cómo el canalizador va a interpretar mensajes de Dios dependiendo de su época y de su nivel culto, o sea, perdón, de su cultura y de su nivel de conciencia. Y en este momento esos niveles de conciencia estaban normalizados, o sea, ese nivel de violencia. Porque en esa época los dioses eran para acompañarte en las guerras. Si tú vencías en las guerras, tú estabas con Dios, Dios estaba contigo. Si tú perdías, salías perdiendo en las guerras, te había faltado fe o habías cometido algún pecado, Dios te había abandonado, etc. Así se movían en esa época. Así están esas escrituras escritas con ese objetivo. Ahora, pregunto entonces, bueno, sí, es inspirado por Dios, sí, pero el problema es que siempre va a estar pasando por un canal humano. Siempre va a estar pasando por un canal humano. Y entonces el problema es que no hay que leer la Biblia. No, claramente no. El problema es creer que es completamente infalible y no entender que está siendo canalizada por hombres limitados, por seres humanos limitados. ¿Ya? Entonces, lo importante es que nosotros debemos desarrollar el discernimiento. Esto, para entonces ir a la Biblia y sacar las perlas de sabiduría que allí hay e identificar lo que es malo, o sea, separar el trigo de la paja. Y esto con cada canalizador, con cada persona, con cada gurú, con cada profeta, con cada vidente, con cada maestro, con cada guía, con cada youtuber. O sea, siempre nuestro trabajo es ir separando. ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos completamente limitados, que vamos a estar siempre limitados por estos y por la programación del video anterior. Y todo lo estamos haciendo lo mejor que podemos, ¿sí? Y entonces,
aquí es cuando para mí me llega mucho el tema de la comunidad LGTB, por ejemplo, porque los cristianos se basan en versículos de la Biblia para decir que Dios había dicho que bueno, todo esto era un pecado y todo esto era malo, etc. Y no se están dando cuenta de que primero eso fue interpretado, de nuevo, fue interpretado, canalizado por una persona en una época, en una cultura donde incluso la esclavitud estaba permitida. La esclavitud estaba permitida, donde se manda a callar a las mujeres. Sí, o sea, hay versículos donde Pablo en el Nuevo Testamento dice, la mujer no se le tiene permitido hablar en la iglesia. Pero esos versículos son fáciles de ignorarlos porque es como, no, claramente eso estaba escrito en otra cultura, en otro contexto. Bueno, ¿y por qué los otros, en cuanto a la comunidad LGBT más, por qué entonces aseguras que eso sigue en pie todavía? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes esto? No lo sabes, para mí no lo sabes. Y estás creando angustia, estás creando separación de esa gente con su conexión con Dios solo por versículos que fueron interpretados y canalizados en una época y en un entorno cultural distinto al de ahora. ¿Sí? Ahora, de nuevo, ¿significa eso que la Biblia es una basura y hay que tirarla y no sirve para nada? No. Como todo en esta vida, chicos, como todo en esta vida, siempre, siempre, siempre van a haber, me gusta llamarlo perlas de sabiduría, en todos lados. Perlas de sabiduría en todos lados. En cada una de las religiones siempre hay perlas de sabiduría, de amor. ¿Por qué? Porque Dios está conectando con todos a través de todos los caminos, porque su único deseo es que nosotros nos conectemos con Él. No importa la forma, lo va a hacer de todas maneras. Entonces aquí sí hay hermosas lecciones. E incluso en estas historias, sí hay hermosas lecciones. Pero ¿dónde cae el problema? Cuando no usamos nuestro discernimiento y comenzamos no nos damos cuenta de que conectamos con el odio y nos alejamos del amor usando versículos de la Biblia que estamos sacando de contexto cultural y de la época por no usar nuestro discernimiento. Entonces, también dicho sea de paso, en el caso de Amalek, o en el caso de muchas historias del Antiguo Testamento, me gustan mucho las interpretaciones que se hacen desde la Cábala, porque van a un nivel más profundo, no tratan estas historias como algo literal. Si bien no se niega que pudieron haber sido literales o no, hay un significado y hay una riqueza mucho más profunda en los simbolismos y en los arquetipos que nos muestran estas historias. Entonces sí, completamente, la Biblia es inspirada por Dios, para mí sí. De nuevo, hay maravillosas perlas de sabiduría aquí, ¿sí? Pero las vamos a encontrar siempre y cuando usemos nuestro discernimiento. Así que, eso chicos. Si tienes alguna duda de algo, puedes comentar, yo feliz de intentar explicar mejor esto. También, si tienes, si sé que esto puede ser controversial, no voy a entrar a pelear. O sea, si tú entras a atacarme, eso no voy a entrar a pelear. Sí, no sé qué más decir. Si te gustan mis videos, te invito a suscribirte, a darle me gusta abajito. Y sí, nos estamos viendo en algún otro video. Te deseo que te vaya súper bien y ya nos veremos. Adiós.